Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario le damos la bienvenida a nuestro programa. Como siempre, recordándole que se suscriban, denle a la campanita, mándenle los like y dislike y lo más importante, sus comentarios. ¿Qué les gustó? ¿Qué críticas? Y cosas por el estilo. Hoy tenemos un plato especial porque hoy tengo un invitado de oro que es mi amigo Esteban. Esteban es fundador y creador del periódico El Faro Latino, que se produce en el internet y que es uno de los periódicos de mayor circulación dentro de la comunidad latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Aparte de eso, es asesor político, manejador de campañas políticas y analista político por encima de todas las cosas, y es ensayista, ya que escribe con mucha frecuencia en los artículos de medios de comunicación. Aparte de eso, ha publicado varios libros, tanto sobre la prensa en los Estados Unidos como los procesos electorales en la República Dominicana y en otros países. Esteban, un placer tenerte aquí. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Oscar. El placer es nuestro. Muy feliz, muy contento de estar en tu programa, La Posverdad, que hasta el nombre está hecho con sublimidad. Así que gracias, gracias por honrarme y recibirme en tu programa. Ok, es un placer tenerte aquí, Esteban. Mira, Esteban, en estos instantes se está celebrando en Washington la reunión, el 75 aniversario de la fundación de la Organización del Atlántico Norte, que es esa organización militar que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para supuestamente defender a Occidente de un posible ataque ruso. ¿Cómo tú ves el desarrollo de la guerra hasta estos momentos, 2 años y medio después de haber terminado, de haber comenzado la guerra? Y teniendo en cuenta algo que dijo el presidente Joe Biden en su discurso hoy de inauguración, diciendo que Rusia está perdiendo la guerra y que hay más de 350,000 soldados muertos rusos y que más de 1 millón de jóvenes se fueron del país. ¿Cuál es tu percepción de cómo está yendo la guerra? Bueno, yo no creo que en esta guerra esté ganando nadie, porque de lado y lado ha habido cuantiosas pérdidas en vida y pérdidas materiales. Es decir, que suena demasiado fuera de contexto el discurso del presidente Biden sobre que Ucrania está ganando la guerra y que Rusia la está perdiendo. Yo creo que tanto Rusia como Ucrania y la humanidad está perdiendo el mundo completo. Es una cosa que se salió de contexto, que fue una cosa que el presidente Vladimir Putin pensó en cierto momento que en un par de semanas iban a salir de ahí, iban a agarrar Kiev y que iban a apoderarse de Ucrania o de una parte que era lo que querían, hacer un corredor que llegara hasta Crimea. Sin embargo, las cosas no salieron así porque, aunque muchos no lo creen, esto es geopolítica. Esto es una guerra que no es de Rusia contra Ucrania. Esto es de Rusia contra Occidente, contra la OTAN. Y no nos vamos a equivocar en esto. Entonces lo van a apostar todo. Y es una guerra ya de desgaste, pero eso no va a cambiar. Esto no va a cambiar hasta que llegue un punto de inflexión tan fuerte y tan explosivo que entonces llegue, que es lo que creo yo que están buscando, que Rusia llegue en un momento de debilidad de Rusia en el contexto bélico para llevar a Rusia debilitada a una mesa de negociación, porque todas las guerras terminan en una mesa de negociación, Oscar. Así que lo que estamos viendo aquí no es más que intereses geopolíticos, especialmente de Occidente. Porque si no lo hubieran decidido así, esa guerra se hubiera terminado en las 2 semanas que creía Putin.
Bueno, el detalle siguiente es, yo nunca he entendido de dónde salió la información de que Putin tenía la idea de acabar la guerra en 2 semanas. El gran problema interno de Rusia era que las fuerzas que Rusia había utilizado para comenzar la guerra apenas eran 190,000 soldados, de los cuales apenas 120. Para ocupar un país en 2 semanas como Ucrania, con más alrededor en ese instante de 40 millones de personas y cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados. Cuando la matemática de la guerra establece claramente que para tú ocupar un país, tú necesitas como mínimo, 3 soldados de los tuyos por cada uno de ellos. Y en ese instante Ucrania tenía 700,000 soldados. La pregunta es, ¿cómo era? ¿O Putin es demasiado bruto? ¿O cómo es que Rusia pensaba ocupar un país con 700,000 soldados con apenas 120,000? Eso como que no cuaja. Pero también hay otro aspecto. Inmediatamente comienza la guerra, que Rusia no lo ha vuelto a hacer. Cuando la guerra comenzó, ellos invadieron por el sur, o sea, por el este, pero también por el norte a través de Bielorrusia. Rusia más nunca ha vuelto a invadir por Bielorrusia. Inmediatamente comenzaron negociaciones de paz en Bielorrusia. Y luego se trasladaron a Estambul, donde después que llegaron a un acuerdo entre Ucrania y Rusia presentó el documento firmado, o sea, indicado por los ucranianos de que sí, a parar la guerra, hasta que intervino Boris Johnson y Biden. Dijeron, no, aquí hay que seguir peleando. O sea, una de las cosas que a mí me preocupa cuando se hace el análisis, y es lo que ha hecho Biden, es que se dicen cosas que nunca se han dicho y se hacen percepciones de que nunca se cometieron. O sea, Occidente quería esta guerra porque ellos creían que Rusia era mucho más débil de lo que es y resultó un hueso más profundo de roer. Pero déjame hacerte ampliar el tema. Occidente habla constantemente de la derrota de Rusia. ¿Tú crees que es posible derrotar a un país como Rusia? Hay muchos tipos de derrota. Okay. O sea, porque está la derrota de la moral de las tropas, la moral de un ejército, del alcance que se entendía que tenía Rusia. Es decir, que hay muchas maneras de interpretar lo que es la derrota. La derrota per se en el campo de batalla, no, porque si te pones a pensar, Rusia es un país nuclear, que es una de las cosas que Vladimir Putin vive blandiendo el botón nuclear, porque él está apostando al miedo, porque la disuasión más grande que puede tener Rusia es su poder nuclear. Quiere decir que antes de ellos desaparecer, ellos aprietan el botón nuclear. Y de ahí es que viene lo que llamamos la disuasión, que no se debe atacar de una manera frontal a una potencia nuclear, porque en la regla del mundo nuclear dice que eso es un poder de disuasión, no de ataque, de disuasión, pero también es un poder de autodefensa, de que tú no vas a dejar con un poder de esa naturaleza que la OTAN venga y te desbarate tu país en tu propio pie. Pero volviendo un chin atrás a tu primera pregunta, cuando me preguntaste que de dónde salió la versión de si iban a terminar en una o 2 semanas, eso vino de los propios rusos, porque si tú buscas las noticias, fueron los mismos generales que estaban en el terreno, y eso vino del mismo Kremlin. Tú sabes, fue una información que salió de los rusos, porque era una creencia, y fíjate otra cosa. No tienen que invadir el país entero, no tienen que llegar a enfrentarse con todos los soldados del territorio nacional de Ucrania, no. Fíjate que había una intención marcada de llegar a la capital ucraniana, Kiev. ¿Y quién está ahí? El poder político. Ahí está el presidente, ahí están los legisladores, ahí está el poder político del país. Lo que significa que cuando avanzaron hacia la capital, era para dar un golpe de Estado al sistema político ucraniano. Pero ven acá, explícame lo siguiente. Rusia utiliza 42,000 soldados en el ataque a Ucrania, ataque a Kiev. 42,000 soldados, pero una ciudad de 3 millones de personas.
Solamente en ese instante, Ucrania dejó alrededor de 200.000 soldados alrededor de Kiev para defender Kiev, precisamente porque los rusos estaban entrando con tan poca fuerza por el este, de manera tal que ellos necesitaban separar las tropas. Kiev tenía en esos instantes, armados y en el frente, 350.000 soldados. ¿Cómo que no machea? Sí, No pero es que el objetivo final, marchar las tropas hacia capital político, era para darle un golpe político a las autoridades ucranianas, que eso se frustró y ahí vino el corre-corre inverso. Cuando arriaron a los rusos hacia el extremo, porque hubo un retroceso. Para nadie es un secreto que fue un fracaso total invadir a Kiev. Pero Esteban, cuando el gran problema con muchas de las cosas que se hablan aquí en Occidente es que no hay evidencia de lo que dicen. Ahora, en el otro caso contrario, cuando Putin se juntó en junio del año pasado con los presidentes de África, él presenta el documento, porque ese documento de lo que se había llegado de acuerdo en Estambul entre Rusia y Ucrania nunca se había publicado. Putin lo publica y en el documento está escrito en blanco y negro que como una muestra de buena voluntad, los rusos iban a retirar sus soldados de alrededor de Kiev para avanzar las negociaciones que se estaban haciendo en Estambul. Está ahí en el documento. Eso es cierto. Exacto. Entonces, no hubo derrota porque no hubo enfrentamiento. Porque inclusive aquellas imágenes... No, pero no, la retirada de Kiev, la intentona de llegar a Kiev, eso fue una intentona que fue frustrada. Eso no se puede negar. ¿Frustrada por quién? Porque que no hubo... Mira, frustrada por los ucranianos. Es que no hubo guerra. El gran problema... Mira, oye, siguiente. El gran problema es el siguiente. ¿Cómo que no hubo guerra? Una ocasión donde murieron muchísima gente en el camino. Tú recuerdas las famosas imágenes de las personas asesinadas en la calle, cerca de Kiev, que aparecieron en un cosa del New York Times, que aparecieron un montón de muertes y acusaron a Rusia y a las Naciones Unidas de asesinato y todo por el estilo. Sí. O sea, luego las Naciones Unidas hace, y el documento está en el portal de las Naciones Unidas, hace una investigación y se encuentra lo siguiente. Que los soldados que habían muertos no habían sido asesinados, sino que tenían heridas de artillería. Y que los únicos que habían sido muertos con balas en la cabeza eran los que tenían la banda blanca que lo identificaba a ellos como colaboradores de los rusos. Pero no solamente hay hay un yugoslavo que participó en eso, que está en juicio en Rusia, donde él dice, es cierto, nosotros comenzamos a asesinar a toda esa gente. O sea, nosotros tenemos que comenzar a separar un poco la verdad con evidencias, y no simplemente porque Mr. Clark lo dijo en CNN, que es de donde sale la versión de que Rusia tenía la intención de ocupar a Ucrania en 2 semanas y que lo pensaba, y inclusivemente él dice lo siguiente en esa cosa: 190.000 soldados no son suficientes para lo que Rusia quiere hacer, porque Rusia no puede ocupar un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados con más de cerca de 700.000 soldados con 190.000. Es porque yo vuelvo. Exacto. Entonces, vuelvo ahí. Tú sabes lo que ellos decían, que era que Putin se había puesto enfermo, que se le había dado un derrame cerebral, que había un doble, porque ese nivel de idiotez por parte de los militares rusos, nadie se lo puede creer. Bien, Oscar, vuelvo y te digo, el simple hecho de tratar de controlar a Kiev, ¿dónde? En Kiev está el presidente, está el Congreso, está el poder político, está ahí. Si llegaban ahí y controlaban esa situación ahí, el país entero quedaba en la mano de Rusia. No había que andar el territorio nacional entero, porque ya tú has derrocado el poder político, que es el que te está enfrentando. Entonces, ¿para qué tú mandas la guerra se divide en 2 aspectos. Uno, sí, el militar, y el otro, el político. Y el Por económico. Eso que tú ves que todas las guerras terminan en una mesa de negociación.
Bueno, porque no es el siempre, poder no político. siempre. A los alemanes los sentaron en las mesas de negociaciones cuando Pero fueron dime derrotados. cuál no ha terminado. Mencióname una sola que no haya terminado en una mesa de negociación. ¿Cuál? Bueno, uno puede decir que No, cuando... termina en una mesa de negociación. Sí, ¿Por pero... qué? Porque hay dos ingredientes. Está el político y está el militar. Pero el militar está subyugado al poder político. Ahora, un momento, déjate una pregunta, Esteban. Cuando comenzó la guerra, Estados Unidos se planteó dos metas. Primero, remover a Putin, cuando en su discurso en Polonia, Biden dijo abiertamente, ese hombre, this man have to go, ese hombre tiene que irse. Y luego, el otro es el desmembramiento de Rusia bajo el alegato de que había que darle una derrota estratégica a Rusia, que fue la expresión que utilizó el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Austin, o el ministro de Guerra, como lo podríamos llamar en otro país, de las Fuerzas Armadas, y él explica que es sacar a Rusia del grupo de las naciones con influencia más allá de su frontera. Esos eran los objetivos. ¿Tú crees Pero que eso... fíjate. Un momento. La pregunta es, Sí. ¿tú crees que esos objetivos son logrables o se han logrado? Exactamente eso no, pero la misma circunstancia de este conflicto bélico nos demuestra y nos trae una experiencia. Cuando Putin invade a Ucrania, lo hace con el pretexto de que la OTAN no se acerque a sus fronteras. Exacto. Esa fue la razón número uno de esa invasión, o el pretexto, vamos a llamarle así, para que la OTAN no se acerque a sus fronteras. Entonces, ¿está bien? Vamos a suponer que lo logró, pero no lo ha logrado porque la OTAN está en Ucrania. Eso es completamente y no solamente cierto. que está en Ucrania, le está metiendo todos los recursos a Ucrania para atacar a Rusia, ya hasta en territorio ruso. Número uno, eso fracasó. Número dos, Pero un momento, no han podido avanzar un momento, lo suficiente en territorio ucraniano. Vamos por parte, vamos por parte. No, pero Tú déjame dices que terminar. eso no lo logró, pero ustedes están peleando. No, pero está bien, pero hasta hoy no lo ha logrado. Ok. O sea, entonces, ha sido una frustración por ese lado. Y si te vas por el otro lado, Suecia y Finlandia, que eran dos países que estaban neutrales, que incluso en su constitución estaba la neutralidad. Y todo eso cambió en este proceso bélico y se convirtieron en parte de la OTAN. Entonces, si vamos a ver el principio de la razón de la intervención, ha sido un fracaso demasiado grande, porque ya tú tienes a Finlandia y tienes a Suecia. Por el otro lado, más de 1.700, 1.500 kilómetros de frontera que de uno. Entonces perdiste dos países que peligrosos, con los mejores ejércitos de la región, y ahora lo tiene como enemigo. Es decir, que eso es un fracaso político también. Bueno, es cierto. O sea, la expansión, la inclusión de Suecia, que eso se veía venir. Suecia, el caso de Finlandia es en la propia entrevista con el presidente, porque es una cosa interesante. Sí, pero espera, un momentito. Cuando Finlandia somete la petición para ser parte de la OTAN, él tuvo una conversación de 2 horas con Putin. Y lo dijo en una entrevista con CNN. Y cuando CNN le pregunta a él cuál fue la reacción de Putin, él dice, no sé. O sea, Putin no expresó nada. Luego le preguntaron a él por qué razón ellos decidieron que si él veía un peligro desde Rusia y que por qué razón ellos entran a la OTAN. Dice, la presión externa hacía imposible para Finlandia no ser parte de la OTAN. ¿Está bien? Exacto. Está bien, pero el primero, asunto es que perdió. Sí, no, un momento, se aguanta, pero vamos por parte. Segundo, tú lo has dicho, el cambio, tanto en Finlandia como en Noruega, estaba en la constitución de la neutralidad. Y en el caso particularmente de Finlandia, yo no puedo decirlo sobre Suecia, porque no estoy seguro. Pero en el caso de Finlandia, establecía claramente que el cambio era a través de un referéndum nacional, el cual no se hizo. Ok. ¿Qué pasó 2 meses después de eso? Que el gobierno que estaba en el poder pierde las elecciones.
y pasa de primer lugar a cuarto, y la muchachita era una señora bastante joven, la que era la primer ministro y que fue la que impulsa, sale de la vida política. O sea, es irreversible el caso de Finlandia. La realidad es no. O sea, vamos a ver hasta dónde, cuando esto termine, cuál va a ser la situación real de Finlandia. No, eso no lo devuelve nadie. Bueno, el problema es el siguiente. En el No caso, hay manera, porque también el pueblo finlandés se siente amenazado. No, por la hegemonía ese es el gran y la problema. concupiscencia No, de Putin. ese es el gran problema. El 63% de los finlandeses. Es más, yo tomo un ejemplo. Antes de Oscar, comenzar la guerra. Oscar, mira, No, es que todos los números están ahí. El 72%. Oye, escúchame, Oscar. Entrar en ese análisis es irrelevante, porque en realidad lo que ha sucedido es que ya Finlandia es parte de la OTAN. Eso es miembro cierto. activo de la OTAN. Eso es y cierto. le coge 1.500 kilómetros de frontera que ya están al lado, en Rusia que están. Pero que Finlandia Entonces, no representa. Si la guerra. Dame un ejemplo. No, los países del Báltico, un momento, los países del Báltico son parte de... Un segundo, Oscar. Ok, está bien. Pero tú estás como una ametralladora, papá. Ajá. Oye, Oscar. Si el inicio de la guerra contra Ucrania es para que la OTAN no se le acercara al territorio ruso. Exacto. Entonces es un fracaso, porque no solamente se le han acercado y están en Ucrania, sino que también le cogen Suecia y Finlandia, que son los países que están ahí mismo. Entonces, hoy un fracaso que no lo quieren reconocer, pero sí, eso fue un fracaso, un mega fracaso de Putin y de la política que él implementó para justificar esa invasión. Pero un momento, pero tú me dijiste que esto va a terminar en la mesa de negociaciones. Siempre. Eventualmente. Siempre, pero un momento, la pregunta es la siguiente. La decisión de esos países. Un momento, la pregunta es la siguiente. No va para ninguna negociación. Pues aguanta. Lo que va a ir para una negociación es el alto al fuego en Ucrania. Eso no, los rusos... Pero esos países que ya entraron a la OTAN, eso no tiene reverso. No es eso. El objetivo de la guerra por parte de Rusia, y eso los rusos lo han dicho desde el 1945, ni Georgia, ni Georgia, ni Ucrania no parte de la OTAN. Esos son. Entonces, Bien. eso Bien, no se ha logrado. Ahora mismo es parte de la OTAN. ¿Quién? No está dentro del bloque, pero está el bloque está en. Sí, no. O sea, la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿Tú crees? Lado, un momento, la pregunta pierde la pregunta es la siguiente. Putin ha dicho claramente que Ucrania en la OTAN es un peligro mortal para la existencia del Estado ruso. Eso es lo que ha dicho. No lo dijo sobre Finlandia, no lo ha dicho sobre Ahora Suecia. te voy a hacer una pregunta. Un momento, déjame terminar. Ok. Cuando las repúblicas del Pribáltico, que están en la frontera con Rusia, entraron, Rusia no atacó. Oscar, una pregunta. Haz la pregunta. ¿Tú lo crees? ¿El qué? Lo que ellos creen, que Ucrania sería un peligro mortal para Rusia. Pero claro. Entonces tú estás creyendo también que porque entró Suecia y Finlandia es otro peligro mortal para Rusia. No, porque a Rusia nunca Ahí no. Un momento, déjame explicártelo por qué. Rusia nunca ha sido atacada, con excepción de la Segunda Guerra Mundial. Nunca, de todas más de las 20 y pico de invasiones que le han hecho a Rusia desde que se formó el moderno Estado ruso en el 1405-6, nunca ha sido invadida por el norte. No, fue al revés, fue Rusia que invadió el norte. ¿Cuándo? Rusia invadió. Pero tú no sabías que Rusia invadió esos países. Bueno, Rusia invadió a Finlandia en el COSA. Entonces. No, por un momento. Se aguanta. Ahí estamos completamente de acuerdo. Pero todas las invasiones a Rusia han sido a través de Ucrania. La pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista estratégico. Y ahora no pueden entrar por Finlandia. Es que por Finlandia es imposible. Déjame explicarte la siguiente. Imposible. Sí, déjame explicarte lo siguiente. Los alemanes lo intentaron en la Primera Guerra Mundial y fue un fracaso. Hermano, óyeme. ¿De quién estaba Finlandia y Suecia cuando los alemanes lo intentaron? ¿En qué año?
Finlandia fue parte del cosa. Hubo una guerra en el 39, un momento, hubo una guerra en el 39 entre Rusia y Finlandia. Antes, Sí, 2 años no antes. hubo una guerra, hubo una invasión. O sea, bueno, una invasión. Una invasión abusiva. Y Como ahora, completamente de ahora acuerdo, su momento, completamente de acuerdo. invadiendo un país más débil, más pequeño para robarle sus cosas. Bueno, dime quién no lo ha hecho. Yo te estoy hablando en este caso No, de los rusos. dime que no, porque el problema que nosotros tenemos es que cuando un país occidental invade a otro país del tercer mundo, está bien, no es bueno y qué sé yo qué, pero nadie critica lo que está pasando, el genocidio de Gaza. Pero vamos por partes. Vamos a ir para Gaza, pero vamos a No, aquí pero primero, vamos por me partes. parece. A lo que yo me refiero es lo siguiente. Yo no voy a decir que Rusia es un santo. No, porque que no lo es. No lo es. Ahora, todas las guerras, es un momento, todas las guerras de Rusia han sido en su frontera. Mencióname. No. Adiós, pero y no invadieron a Finlandia. Pero Finlandia está en la frontera. Pero por eso. No, pero es que oye lo que yo te dije. Todas las guerras de Rusia han sido en sus fronteras. Porque agrede a los países vecinos. Pero un momento, está que son completamente más de débiles. acuerdo. Completamente de acuerdo. Lo que yo me refiero es. Eso no es una virtud, atacar al vecino. Por un que es más momento. débil que Y tú me quieres decir que es una virtud atacar a todo el mundo en el resto del mundo. No, tampoco. Entonces, un No, momento. no es. Todas las guerras de Rusia han sido por percepción de los rusos de peligrosidad a su existencia. Por percepción de peligrosidad. Completamente. Invadir Un al momento. vecino. Tú y yo no, No. un momento, tú y yo no podemos Ahora, estar de si tú me acuerdo. dices que fue que Finlandia intentó invadir a Pero, Rusia, un momento, en defensa, ellos invadieron a ellos. aguanta, un momento. Diferente. Cada vez que Rusia ataca, lo hace. ¿Con quién tenía Finlandia un acuerdo de cooperación? Con Alemania. Alemania ya había invadido 3 veces a Rusia. Entonces, cuando Rusia ataca a Afganistán en el 78, ¿quién acaba de dar un golpe de Estado y estaba armando a los cosas? La CIA. Cada vez que Rusia ha atacado, lo ha atacado porque ellos perciben peligro para su país. Tú puedes estar de acuerdo con la interpretación que le dan los rusos, pero lo que nadie puede negar es el hecho histórico de que todas las guerras de Rusia en sus fronteras han sido por peligros percibidos por la intervención. Momento. O sea, yo puedo decir que yo creo que mi vecino me puede atacar un día y yo le rompo su casa. Exacto, eso. O sea, momento. Aguanta. Lo que tú no puedes comparar con eso es, el vecino se compró un perro grande. A lo mejor no tiene dientes. Pero yo tengo miedo de que el vecino, ese perro grande, me ataque al niño un día que vaya haciendo por la cosa. ¿Tengo yo derecho? No, el vecino tiene su derecho. Ahora, un momento. Una cosa es cuando yo me voy al barrio, al otro extremo de la ciudad, y yo mato al vecino porque el vecino podría ser algún día, sin ningún tipo de razón, cuando yo digo claramente yo quiero el petróleo de Menganito. Mira, pero Oscar, ya. No, dejémoslo ahí. Yo quiero que tú admitas algo. ¿Qué? Fue un fracaso rotundo esa justificación de Putin para invadir a Ucrania y perdió. Entonces se le Pero es que tú no puedes decir, eso fue un fracaso completo. Pero un momento, es que tú no puedes decir que al término... Mira, eso fue un fracaso. Un momento, es que tú estás diciendo que algo que es un objetivo, porque no se ha logrado, tú estás diciendo que nunca se va a lograr. Lo que tú y yo estamos diciendo es lo siguiente. A Ucrania no se lo va a dejar a Putin. No se lo va a dejar. Nadie ha pedido a Ucrania. Lo que se está pidiendo es que Ucrania no sea parte de la OTAN. Salirse de ahí. Van a tener que buscar una forma de salirse de ahí. Pero que ellos se salieron 3 veces. Quizá, óyeme, ¿tú sabes lo que yo veo? Quizá Crimea se la dejen para buscar ya una manera. No, pero por esos otros territorios se tienen que salir. No, es que no se van a salir. ¿Tú sabes por qué? Lo van a sacar. Momentos. Es como nosotros. Si no se sale, lo van a sacar. ¿Quién lo va a sacar? Pero, ¿qué estaba pasando en esos territorios desde el 14 hasta el... Desde el 14 al 22, ¿qué estaba pasando en esos territorios? Había una guerra civil con 15.000 muertos. La gente se olvida. Un momento. La gente se olvida que aunque los rusos se retiren, la guerra ahí no se va a terminar porque esa gente son rusos y no quieren ser parte de Ucrania.
Entonces, porque se vayan a Rusia. un momento, pero ese territorio es de ellos, siempre ha sido de ellos. No, ese territorio no es de Rusia, ese territorio es de Ucrania. No, pero un momento, pero le pertenece a ellos, los ucranianos Ahora, quieren ahí. que tú hables ruso, pues vete de Ucrania, vete No, para pero un Rusia, momento, que está al lado. es que, ¿cuándo fue la guerra de independencia de Ucrania, donde Ucrania adquirió su territorio? Eso no justifica, eso no justifica. Pero en Yugoslavia se No, puede. los pero- países, la soberanía de los países, eso está garantizado. ¿Por Eso quién? No se puede vulnerar. ¿Por quién? No. ¿Quién garantizó la de Yugoslavia? Por todos los arreglos. ¿Quién garantizó la de Yugoslavia? internacionales. ¿Quién ¿Y garantizó por qué la de tienen- Yugoslavia? ¿Por qué tienen a Putin como un paria ahora mismo? Porque no respeta su Por eso Modi acaba de llegar allá. Y Xi Jinping ha ido varias veces. Adiós, son dictadores extremistas. Bueno, pero un Que ni momento. siquiera pueden- igual que Putin, que ni siquiera son electos libremente. ¿Cómo? Pero fueron unas elecciones recientemente en marzo, ¿En dónde? ¿En dónde? en Rusia. No relaje, Oca. No ¿Qué? relaje, no me relaje. No relaje. Pero un momento. Así, Pero, matando a Norberto y matando a todo el que quiera ser candidato. Así. Igual que Venezuela. Así. No, Mira, eso no es elecciones, papá, eso mira, no, eso no es mira, elecciones. revisa tus números. ¿Tú sabes por qué? Oh, sí. Porque de Oh, acuerdo. sí. Un momento. Que Putin ganó esas elecciones libres. Y si no tenía contendiente, porque lo mata a todos. Es igual que la revolución bolivariana, que nadie le gana porque van solos. O porque, como dice el New York Times, porque la oposición ha sido incapaz de presentar un programa que satisfaga a la gente. Porque esos dictadores Ok, no permiten nada. vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Donde hay presos Sí, políticos, no hay elecciones sí, libres. no, y Arabia Saudita. Donde hay presos políticos, no pueden haber elecciones Y libres. Arabia Saudita es un país altamente democrático, como lo es Israel y como lo es los grandes amigos de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Pero la democracia israelí es un modelo en el mundo. Oh, claro, siempre y cuando tú seas judío. Siempre y cuando tú seas judío. El dictador de Putin. Siempre y cuando tú seas judío. No. En Israel hay elecciones libres y ahí hay, en los parlamentos hay gente hasta de Hamas. ¿De Hamas? palestinos, No, palestinos. En el Congreso de Israel hay palestinos. Hay legisladores palestinos. ¿Cuántos de ellos han sido ministros de alguna cartera en cosas? Bueno, eso es otra Tienen cosa. derecho. Lo que te estoy diciendo que es una democracia madura. Ok. Bueno, mira, Esteban, fue un placer tenerte aquí. Podemos pasar el día entero, porque recientemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú vas a tener que mandarme los links de donde tú sacaste tu información, porque yo no los he visto. Aunque yo te puedo mandar los míos de donde yo saqué los links. Gracias, Esteban. Esteban, gracias. Y vamos a tener que hacer un programa completo, porque todo esto que estamos viendo es lo siguiente. Se nota lo siguiente. Tú y yo tenemos fuentes completamente diferentes. No, pero claro. Entonces sería interesante. Yo soy de la ultraderecha y tú eres de la ultraizquierda. No, es que pasa es que tú Tú eres ves. prorruso, Sí, yo soy- no, lo yo que soy pasa es que pro-occidente. tú miras CNN. Tú dices que tú miras CNN. Y bueno, yo no miro a CNN. Y el New York Times he dejado de tenerle confianza. Por eso, ¿cómo decirte? Gracias, Esteban. Ya tú sabes, hasta la próxima. Y nos pasamos Te como quiero con 15 mucho, minutos. Te quiero mucho. Gracias. Ya tú por sabes, todo. nos vemos. Bueno, señor, fue un placer tener a Esteban. Nos pasamos del tiempo. Se me subió la bilirrubina con Esteban. Pero fue un placer ver un punto de vista completamente diferente al mío. Gracias por su atención y recordándole, por favor, de suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita y recomendarnos a sus amigos y mandarnos sus comentarios. Gracias y hasta la próxima.